Primero, partir hablando sobre la evaluación. Esta fue la que se cerró hace poco, fue el último formulario. Se va a promediar con el anterior y esa va a ser la nota de física. Ahora, existe otra instancia más para poder subir sus notas, ¿ya? Esa otra instancia va a ser una disertación. Yo les voy a dar a conocer con tiempo el, la rúbrica, es decir, aquello que yo voy a evaluar de la presentación. Voy a darle un tiempo también para que lo piensen. La próxima semana yo creo que les voy a dar el plazo y les voy a especificar bien de qué se trata esa evaluación para que lo piensen, si es que lo van a hacer o no. Esta nota que obtengamos en física, que es con el promedio de los dos formularios, se va a promediar también con el resultado de esta disertación que les cuento. La idea es que esta disertación les vaya bien para que les suba la nota, ¿ya? También es en esa disertación en donde habrá una puntuación que se les va a agregar por décimas según los trabajos que ustedes entregaron durante el año, hasta la guía número 11, porque de la guía 12 en adelante, se lo envié también en el correo, dice que no es obligación enviarlo, por lo tanto no los cuento como los trabajos entregados, ya que la retroalimentación la estamos haciendo acá clase a clase, ¿ya? Entonces, a modo de resumen, lo que llevamos hasta ahora en el periodo. Se hizo el formulario 2 y 13, terminó ya para el 14 y 15, estos se promedian y da una nota. Esa es la nota de física. Si usted la quiere subir, la próxima semana les voy a explicar el, ¿cómo se llama? La rúbrica con la que voy a evaluar. Y esta nota que ustedes opten les permitiría, promediando también, subir la nota que obtuvieron en física. Sobre esta segunda nota, de verdad que es muy fácil obtener un 7. No va a ser tan difícil. Van a tener que guiarse por una rúbrica sencilla y va a tener una bonificación por los trabajos que han hecho durante el año. ¿Ya? Eso. ¿Dudas sobre el proceso de evaluación y las oportunidades que quedan para subir sus notas? No, profe, yo tengo la duda de cuándo nos va a entregar la nota de física. ¿La nota final? Sí. Ya, yo creo que esta semana logro tener la segunda. Entonces es probable que la próxima ya les pueda tener el promedio listo. ¿Ya? La próxima semana en clase yo creo que podríamos ya dar esa información final. Les presentaría la rúbrica de la evaluación voluntaria para que ustedes puedan decidir si van a querer o no realizarla. Para que hablemos de los plazos y todo eso. Y para hoy toca la guía 16, que desde ahora se las voy a empezar a enviar a sus correos institucionales mejor, yo creo. Así no hay forma de que les cueste también buscarla. Que ya es sobre otro tema, ¿ya? No vamos a estar trabajando con fuerzas, sino que ahora vamos a analizar la dinámica del planeta Tierra, que corresponde también a física. Entonces, vamos a ir haciendo la misma dinámica que las guías anteriores. La voy a explicar. Luego, la próxima semana, vamos a revisar sus ejercicios y vamos a abordar la otra guía, que sería el 17, y después la próxima semana partimos con sus ejercicios revisándolos y así, ¿ya? Ya, en relación, y recordar también en relación a las guías, que no es obligación que me manden las guías 14 y 15. De hecho, desde la guía 12 en adelante, dice que no es obligación, a menos que ustedes necesiten que yo les haga alguna retroalimentación. ¿Ya? Eso era porque yo se las quiero enviar para que me diga que está malo y poder estudiarlo. Súper, ningún problema. Ya. Ese es el objetivo de que Gracias. ustedes lo envíen. De nada. Ya. Ahora, si ustedes la envían tarde, no sé si mucho voy a poder hacer porque yo ya pasó la clase en que expliqué de qué se trataban, pero de todas formas les puedo responder agregando el link de la clase en donde lo explicamos.
Y respondiendo a lo que dice Emma, también me di cuenta. También conozco los sonidos de Among Us. Ya, voy a compartir entonces la guía 16, que tiene que ver sobre dinámica terrestre. Y ahora concentrarse, por favor. No es necesario que escriba la risa si usted ya se rió, para que no generemos mucha distracción. Vamos a partir entonces con esta guía número 16, que tiene relación, como dice ahí, con la dinámica terrestre, para que nosotros entendamos ciertos aspectos del planeta en el que vivimos, ¿ya? Ya dejen escribir en el chat o se los voy a tener que bloquear a todos. Solo recalcar lo que les decía aquí, es que ya no es necesario enviarlas. Esta actividad no sé si va a ser evaluada con formulario. Yo creo que a lo mejor puede ser un estrés extra para ustedes, pero no sería un formulario evaluado con notas, ¿ya? Si es que, no, si es que es necesario evaluarlo formativamente, es decir, para ver cuánto aprendieron, no sería un formulario con notas, para que no exista esta confusión. Entonces, vamos a avanzar hacia el contenido. Tal como dice ahí, vamos a ver dinámica terrestre, es decir, todo lo que tiene relación con los movimientos que hay dentro de nuestro planeta Tierra, ¿ya? Entonces, tal como dice ahí, la corteza de nuestro planeta sufre varios cambios. Hay muchos fenómenos geológicos que le afectan, ¿ya? Hay sismos, erupciones volcánicas y todo ello termina afectando el medio ambiente. Pero es importante que conozcan las características de estos fenómenos y que consideren que algo puede ocurrir en tu entorno, ¿ya? No es estático lo que hay en el planeta Tierra. Por otro lado, cuando ustedes miran el mapa, ¿han notado que es como un rompecabezas, como que las piezas calzan? ¿Se han dado cuenta de eso? Sí, ¿Y por qué creen ustedes que ocurre esto, como que las piezas calzan? Como que fueron rompecabezas. Los Porque continentes se supuestamente separaron. antes se separó. No, Exacto, supuestamente, sí se separaron. exacto. De hecho, hay muchas pruebas alrededor de ello. Yo les voy a contar algunas. Vamos a ir avanzando hacia allá. Como dice Esto, ahí, profe, ¿sí? es que la otra encontré en internet que un científico hizo como un GIF, porque los continentes todavía se estaban viendo de cómo iban a terminar. Y Chile iba a terminar como horizontal, abajo de todo. Es muy probable. Así como usted dice, los continentes se movieron, se han desplazado, porque la corteza terrestre se mueve, es dinámica, y esto no termina. El movimiento no terminó con que los continentes se separaran, sino que ahora van a terminar juntándose de nuevo. En muchos años más. Nosotros probablemente ya, no sé si exista raza humana, pero esto se va a seguir moviendo. Entonces, como dice ahí, el meteorólogo alemán Alfred Wegener, en 1915, formula la teoría de deriva continental, es decir, la teoría que explica el movimiento y las variaciones que tuvieron estos continentes. Como dice ahí, según esta teoría, hace casi 300 millones de años, fíjense, 300 millones de años para que el primer continente que los contenía, por decirlo de algún modo, como a todos, cuando estaban todos juntos, que se llamaba Pangea, empezó a extenderse durante la Tierra. 300 millones de años. Ese primer supercontinente, Pangea, que significaba toda la Tierra, fue el punto de partida. Los continentes actuales, tal como dice ahí, son resultado de división y desplazamientos de tierras que conformaban a este continente que era Pangea. Y acá abajo hay una pequeña imagen
en donde se muestra Pangea y luego cómo ha ido cambiando los continentes, cómo se han ido separando hasta mostrar lo que tenemos hoy en día. Pero como hablábamos recién y contaba un compañero, este movimiento no se detiene. Así que vamos a terminar volviendo a quedar todos juntos en algún momento. Tal como dice ahí, en un inicio, esta teoría fue bastante discutida porque había una carencia, un sustento que le faltaba, es decir, algo que explicara cómo se mueven. Todavía no habían estudios en relación a que la Tierra fuera dinámica, ¿ya? El Alfred Wegener, y más adelante se encontraron pruebas en relación, por ejemplo, a fósiles o cosas que surgían en algunas partes del planeta. Por ejemplo, aquí, que también se podían encontrar acá. Habían fósiles o elementos de la naturaleza que los unían, que decían, estos tuvieron que estar juntos hace muchos millones de años atrás para que existiera esta cercanía de la que estamos hablando. Ya, esos fueron algunos de los argumentos que le dieron mucho más sustento a esta teoría. Ahora, para estudiar estos cambios, se han dividido ciertas unidades de tiempo, ¿ya? Hablar de años, fíjense que los números son muy grandes, 15 millones, 65 millones, 300 millones. Entonces, se propusieron otras unidades de tiempo. No sé si ustedes han escuchado hablar de eones. Cuando dicen hace muchos eones atrás, han pasado eones. El eón, como dice acá, corresponde a unidad de tiempo, ¿ya? Se separaron dos periodos. El supereón precámbrico y el eón fanerozoico. Ese último eón se divide en 3 etapas. Y cada una tiene que ver con los movimientos que se van a contar a continuación. El eón corresponde a un periodo equivalente a 1000 millones de años, ¿ya? Para poder hacer una separación y un conteo sin números tan grandes. Entonces, cada vez que se hable de eón, tiene que ver con esa cantidad de millones de años. Y aquí hay una tabla en donde se presentan estas etapas de la evolución de la deriva continental. Por ejemplo, el más antiguo, el supereón precámbrico. Como dice ahí, la Tierra se formó hace más de 4.500 millones de años. Se originaron los océanos, la capa rocosa, y esta capa rocosa, que contenía el continente Pangea que conocemos nosotros, se divide, lo que produce desplazamiento de masas continentales. Ahora, en este eón fanerozoico hay 3 etapas. No, yo no necesito que memoricen las etapas, pero sí que sepan más o menos de qué se trata cada una. La paleozoica, mesozoica y cenozoica, ¿ya? En esta primera era, desde 550 a 245 millones, se forma Pangea. Por el desplazamiento de las placas tectónicas se logra formar este super gran continente. Luego en la segunda era, es decir, desde los 245 a los 65 millones de años atrás, Pangea se divide en 2 supercontinentes. Uno hacia el norte, que se llama Laurasia, y uno hacia el sur, que se llama Gondwana. Y en la era cenozoica, 65 millones de años atrás hasta hoy en día, fíjense todos los millones de años que han pasado, los continentes logran llegar a la posición actual en que están, y aparece Europa, América, América del Sur, ¿ya? Ahora, siguiendo esta misma idea de la dinámica, recuerden que uno de los principales problemas o falta de sustento que tenía la propuesta, esta teoría de la deriva continental que propuso Alfred Wegener, era el cómo se mueven. Era una de las principales críticas que tenía. Ahora, diversas investigaciones que tienen relación con la propagación, es decir, el desplazamiento de los sismos, erupciones volcánicas y otros fenómenos, permiten estudiar lo que hay al interior del planeta Tierra. Es decir, si yo sé cómo se mueven las ondas de los terremotos,
y sé que se originó en tal punto del planeta Tierra, dependiendo de cuánto se demoró en llegar, yo puedo hacer un análisis de la densidad que había entre medio y saber más o menos de qué estaba formado el camino que recorrió el sismo. Se puede hacer eso. Entonces, gracias a todas esas características, se han logrado proponer modelos que clasifiquen a la Tierra, las distintas capas que tiene la Tierra. Está el modelo dinámico, que tiene relación y se llama así porque depende de las capacidades físicas del interior de cada material en el planeta Tierra y cómo se comporta, cómo se mueve. Y está el modelo estático, que es principalmente una aproximación al cómo se componen químicamente estas capas. El modelo estático no hace referencia con el movimiento o el comportamiento que tiene cada capa, sino con la composición química. Esa es la diferencia. Entonces aquí vamos a hablar de ambos modelos y luego están las actividades que les voy a explicar cómo abordar. Hasta ahora, ¿tienen alguna consulta, algo que quieran comentar? Este contenido da como para comentar hartas cosas, sobre todo hoy en día que hay un montón de teorías de conspiración y cosas sin sustento, ¿ya? Si alguien quiere dar una opinión, está abierto. Tal como dice Josefina, hay hartos libros que muestran en relación a ello. De hecho, hay un parque, el Parque Quinta Normal, en que dentro hay muchos museos. Hay un museo de arte, un museo de ciencia y tecnología, museo de ciencias naturales, donde hay el esqueleto de una ballena gigante arriba. Hay muchos museos, muy lindo ese parque. Y dentro de una de las salas de este Museo de Ciencia y Tecnología, hay una exclusiva para hablar sobre la dinámica de la Tierra. Y ahí hay como rompecabezas prácticamente para poder ir uniendo los continentes y todo ello. Ya, en relación al modelo dinámico de la Tierra, como dice ahí, describe el movimiento y como decíamos antes, también el comportamiento que tienen las distintas capas de la Tierra. Vamos a partir, como dice ahí, la geósfera es la parte rocosa de nuestro planeta y puede ser sólido o de material fundido. Recuerden que esto también está expuesto a altas temperaturas, ¿ya? Primero vamos a partir con la litosfera. Litosfera es la capa que está más afuera del planeta Tierra, es donde nosotros vivimos, donde nosotros pisamos y principalmente se compone por esta roca en estado sólido. Su comportamiento, como dice ahí, es rígido y se divide en fragmentos que se desplazan y encajan entre sí. Estos fragmentos corresponden a las placas tectónicas, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante también. Luego de la litosfera, justo abajo está la astenosfera, que esta placa es muy importante, ya que se compone por rocas, pero por la temperatura y la presión a la que se encuentra, está en un estado más líquido, más viscoso. Y esta produce que la litosfera flote encima de ella, y por eso puede desplazarse, ¿ya? La mesósfera está debajo de la astenosfera. Su característica es que es rígida, ya que está sometida a presiones distintas que las anteriores, ¿ya? En este punto, en la mesósfera, de hecho, si ustedes pueden ir viendo acá en el dibujo, tenemos la litosfera, que es una muy pequeña porción, luego la astenosfera, que es más pequeña, pero permite este movimiento, la mesósfera, que es bastante grande, y la endosfera, que está mucho más al centro, está compuesta por dos subcapas, que serían el núcleo externo y el núcleo interno. Y el núcleo externo, es decir, esta primera porción, es líquido por las temperaturas y el material que posee. Y el núcleo interno es sólido por las presiones y el material que posee. Yo
hace Sí, mucho, mucho tiempo había leído un libro que decía que la capa de la Tierra que estaba en el centro, no sé cómo decirlo porque podría confundirme ya. justamente, decía que por fuera era líquido y yo pensaba que, ¿por qué sigue líquido y no podía ser sólido? Entonces como que me confundí mucho, porque decía, la primera capa es plasma líquido y adentro es plasma sólido. Sí, hablar de plasma es que es un estado de la materia que no se trabaja mucho, porque igual es más complicado, ¿ya? Ustedes conocen generalmente sólido, líquido y gaseoso, pero también existen más estados de la materia. Uno de ellos es el plasma, que es el que compone, por ejemplo, el Sol. El Sol está compuesto, es puro plasma, son reacciones nucleares constantes, es pura energía que está dando vueltas, iones, protones, electrones, ¿ya? Ahora, eso ocurre cuando hay mucha presión y mucha temperatura, y dependiendo del material. Por eso hay una parte en que la temperatura le afecta a ese material dejándolo de forma líquida en el núcleo externo, que es lo que acabábamos de decir, y por los materiales que le componen también, el núcleo interno está sólido, ¿ya? Profe, Sí, pero cuando uno acaba de buscar plasma para saber un poco más y aparecía como plasma es igual sangre. ¿No será porque la sangre está en estado plasma? O no, no no, no, sé. ese es solamente un nombre que la sangre se le dice, o el plasma sanguíneo, ¿ya? Pero si usted Ah, pone estados de la materia plasma, los ejemplos clásicos son los rayos de electricidad, como en las tormentas eléctricas, y el fuego, ¿ya? Porque el estado plasma ocurre cuando vamos al estado sólido, está todo muy juntito, ¿cierto? En el estado gaseoso, líquido, se empiezan a separar estos átomos. En el estado gaseoso están más separados. Y en el estado plasma, no es solamente una separación de átomos, sino que también una separación de las cargas eléctricas que los componen. Va más allá, se necesita mayor energía para lograr el estado plasma. ¿Ya? Pero es un tema interesante, ustedes pueden averiguarlo, yo sé que de repente les gusta leer esas cosas, eh, pueden aprender mucho. Y salir como de este circulito en que nos mantenemos sin querer, en que creemos solamente que hay sólido, líquido y gaseoso. Existe el estado plasma, por ahí proponen algunos científicos que el estado gel también es un estado de la materia porque es casi como si fuera sólido, pero tiene algunas propiedades líquidas, sin embargo no llega a ser sólido. Está el estado granular también que vi hace mucho tiempo que lo estaban estudiando, porque los granos Hay tienen un muchos comportamiento muy estados. particular. Entonces, claro, da para poder averiguar, ir conociendo. Aparte, hoy en día en YouTube hay muchos youtubers que hablan de ciencias de muy buena forma. Ya, y vamos por último al modelo estático, que como ven es más simple porque habla principalmente de la composición que tiene, ¿ya? No del comportamiento, como me decía el modelo dinámico que el que estaba hablando antes. La capa más externa es la corteza, como sale acá en el número 1, y hay dos tipos. Está la corteza oceánica, que como lo dice tiene que ver con los océanos, es más densa, pero es menos gruesa, se compone de este químico que es el basalto, y la continental es menos densa, pero es más gruesa y está formada principalmente por granito. Eso es la corteza, esta capa muy pequeñita que se ve acá. Luego está el manto, que es este número 2, que recorre todo esto. El manto, que es la capa intermedia, los elementos que lo componen principalmente son silicio, magnesio, aluminio, oxígeno y fierro, ¿ya? Son dos regiones las que lo componen. Está el manto superior y el manto inferior. Uno arriba, el otro abajo. El superior es menos denso, por lo cual presenta mayor fluidez. Tiene que ver mucho con esto de la astenosfera que nosotros conversábamos anteriormente. Y en el núcleo, que es la capa más interna, siempre se habla del núcleo del planeta que está al centro, ahí al medio del planeta. Está el núcleo externo y el núcleo interno. El núcleo externo, que es el que está en estado líquido, se compone por hierro y níquel. Y el núcleo interno, que está en estado sólido, se forma únicamente por hierro.
Por eso también, al estar compuesto de distintos elementos químicos, es que el estado en el que se va a encontrar bajo estas condiciones de altas temperaturas y presiones va a ser diferente. ¿Han oído hablar ustedes de estas teorías que proponen que el planeta, más allá de que sea plano, que eso ya como que llega a límites impensados, como que se vuelve a la edad medieval? ¿Han escuchado hablar ustedes de que el planeta Tierra sería hueco por dentro? Sí, Sí, ¿Y qué opinan ustedes? no encuentro que tenga mucho sentido. De hecho, vi un video explicando acerca de eso y no tenía mucho sentido, que rompería muchas cosas básicas que no, y no haría que nada tenga sentido. Sí, es verdad. Generalmente no Profe, tienen sustento, ¿sí? yo escuché que la Tierra tenía forma de dinosaurio. De dinosaurio. Eso es Sí. nuevo, eso no lo había escuchado. ¿Qué? Ajá, sí. Eso que dice que tiene forma de dinosaurio y dicen que las montañas son los dientes. Ah, no sé qué película habrán visto, pero a lo mejor la forma puede tenerla en relación a algo muy imaginativo, como recurriendo a lo que hacían nuestros ancestros hace miles de años. Ellos observaban y como no tenían muchos instrumentos de medición, solamente se formaban ideas mirando. De hecho, por ejemplo, ellos pensaban que en el cielo, aparte de que nosotros vivíamos en una superficie plana, lo que había afuera de nosotros era una cúpula que nos contenía. Y en esa cúpula estaban impregnadas las estrellas. Eso pensaban ellos. Y que aparte de esas cosas que estaban pegadas en la cúpula, habían 7 que eran particularmente los que se movían, que eran la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Saturno, el Sol y no me acuerdo cuál más, que corresponden a los nombres que tienen los días de la semana. Lunes, la Luna, martes, Marte, ahí está. Miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, viernes era Venus. Venus, Venus. sábado, el Sol, no, sábado es Saturno. Saturno Saturno. y domingo es el Sol. Entonces, esos 7 astros que componen los 7 días de la semana eran los que reconocían como los que estaban no pegados en esta cúpula. Entonces, hablar de la Tierra plana, hablar de que fuera un dinosaurio, de hecho, es mucho más creativo que lo que decían nuestros ancestros, ¿ya? Por eso hoy en día, gracias a los instrumentos de medición Pero, que se han profe, logrado no construir, entiendo ¿sí? eso. Profe, no entiendo eso que dicen que es de dinosaurio. O sea, ¿de dónde sacan eso? Buena pregunta, yo creo que es pura imaginación. Porque como la única teoría que he escuchado es que estamos envueltos en una cápsula y que es como una simulación más que nada. Hay teorías que proponen que nuestro universo sea una simulación 3D como un holograma, pero no porque lo sea, sino porque se podría acercar a lo matemático que hay detrás de un holograma, en el cómo se comporta. Hay que saber También leer hay esas una cosas. teoría que el universo tiene forma la de dona. teoría. Yo me acuerdo y que tenía como unos radares, una cosa así, y que con la teoría del Big Bang como que todo como que encajaba bien. Así que, y dicen que es una posibilidad de que todo sea como una Sí. ¿Simulación? holograma. La otra que hay es que que la apoyen los terraplanistas, que la Tierra es plana y que todo lo que están haciendo como cuando viajan a la Luna es como todo inventado eso. Al que Eso dice que la todavía Tierra es no lo plana, entiendo. es que al que dice que la Tierra es plana, yo creo que se le olvida que si se sube a un barco y viaja, va a darle la vuelta y va a volver donde mismo, porque si fuera plana se caería. Y hay muchos argumentos que no tienen sustento y como les digo, es como volver a la edad medieval. Hay claramente una ignorancia científica, a pesar de que yo estoy muy de acuerdo en que hay muchos aspectos de la ciencia que han sido investigados y motivados por ciertos poderes políticos. Ellos son los que tienen se quiera o no, y es lamentable, ellos tienen los recursos para que los científicos puedan estudiar y muchas veces hay intereses detrás de lo que se estudia, pero es ciencia de todas formas. Entonces, hablar de que la Tierra es plana es como volver a la edad medieval, a esa edad en que todavía creían muchas cosas que han sido desmentidas o
confirmada a lo largo de muchos años hasta ahora. Es como echar al agua un montón de conocimiento porque a alguien se le ocurrió que nos están mintiendo en todo lo que nos dicen, ¿ya? Pero como les decía, si se suben a un barco, alguien que quizás se haya subido a un crucero, se le puede dar la vuelta y van a llegar al punto de inicio. Y eso es porque no es plana. Ya, ahora sobre de que el universo es una dona, eso se llama toroide. Es una figura que se estudia en topología matemática. Eso estaba buscando el nombre de esa figura. Sí, La había visto en un video. pero no piensen que es tal como nosotros lo consideramos, ¿ya? Sino que son aproximaciones que se hacen matemáticamente para poder tener un modelo que explique ciertas cosas, ¿ya? Así como, por ejemplo, cuando se descubren elementos que nosotros conocemos, que lo generan solamente los seres vivos, que pasó en un planeta, no me acuerdo cuál, se encontró un elemento que para nosotros, para nuestro conocimiento, es producido solo por seres vivos. Eso no quiere decir que hayan seres vivos allá también, porque también existe la posibilidad de que se genere de otra forma que nosotros no conocemos. Nuestro conocimiento hasta ahora es muy limitado y hay que ir descubriendo cosas día a día, ¿ya? Entonces no es cosa que se lleguen, que ustedes crean todo lo que salga, pero sí es bueno que si aparece algo, ustedes tengan la capacidad de investigar en distintas fuentes para poder corroborar información, ¿ya? Ya, y sobre eso, para ir cerrando un poco el tema de la guía, alcanzar en estos 4 minutos que nos quedan, hay una actividad súper sencilla, que más que nada orientada a que ustedes logren hacer un resumen de lo que se habló, en que primero se pide explicar cómo se crearon los continentes tal como los conocemos hoy en día a partir de Pangea, que es este primer supercontinente, y luego, la pregunta número 2, que esta información que se les dio en una tabla, donde aparece el supereón y los eones, lo ordenen pero en una línea de tiempo, dando las características principales para que ustedes vean más o menos cómo han ido avanzando. En la 3, importante, y aquí yo quiero que desarrollen un poco su aspecto científico. Investiguen cómo es posible que los científicos hayan logrado conocer la estructura interna de nuestro planeta y su composición, porque sabemos, y yo creo que ahí todos están de acuerdo, en que es imposible bajar a una persona al centro del planeta por la alta temperatura y presión que hay. Por lo tanto, de alguna forma tienen que haber obtenido esa información. Esa es la idea de la 3, que logren investigar al respecto. Recuerden, investigar siempre en más de una fuente y en fuentes que sean confiables. Y la 4, considerando el modelo dinámico de la Tierra, ¿cómo es posible que exista un desplazamiento del suelo? Y considere las capas que hay para que usted lo pueda explicar. Por último, en relación al núcleo terrestre, señalen que es una de las partes más importantes, señalen qué material lo compone. Y yo lo dije, ¿por qué una parte se encuentra en estado sólido y en la otra está en estado líquido? Esa es la guía de hoy. ¿Dudas? ¿Consultas? No. Ya, entonces quedamos hasta aquí. Un gusto hacerles clase y la participación que tienen siempre. ¿Ya? Averigüen. Tener esa curiosidad científica es siempre buena, pero no solo la curiosidad, sino que también hay que tener las ganas de que sea algo real. No creer a lo primero que leen, sino que busquen en distintas fuentes y luego las comparan, ¿ya? Si aparece lo mismo en cerca de 3 o 4 fuentes distintas, entonces hay verdad detrás de ello, ¿ya? Así que les recomiendo eso.